¿Se escucha? Sí, sí, señor. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que podamos utilizar este espacio pues, para que sea bastante productivo. Entonces, pues voy a intentar compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ya se ve. ¿Se ve? Sí, sí, ahí se ve. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación al profesor Juan Carlos y a todas las personas integrantes pues, del grupo y de la Facultad de Psicología de la Universidad de Bucaramanga. Pues la verdad para mí es un honor poder participar de estos espacios y aportar un poco con relación a los temas que me gusta a mí trabajar. Entonces, pues dando inicio a la charla, como venían explicando previamente, pues hoy voy a hablar sobre las intervenciones asistidas por animales en psicología. La agenda de la charla pues va más o menos así. En principio me interesa hacer una breve definición y explicar el contexto histórico de las intervenciones asistidas por animales para que se pueda entender que esto no ha surgido de la nada, sino que al contrario tiene un robusto pasado que permite que poco a poco pues vaya tomando un poco más de solidez. Vamos a hablar o voy a hablar de los componentes y la clasificación de las intervenciones, cuáles son sus aplicaciones en psicología, algunos aspectos a tener en cuenta cuando se trabaja en intervenciones asistidas por animales, principalmente en el campo de la salud mental y pues en lo que a los psicólogos nos refiere. Yo voy a hacer como pinceladas de diferentes elementos o diferentes aplicaciones que tienen las intervenciones. Sin embargo, como se darán cuenta a lo largo de la charla, mucho de esto va a estar centrado en la psicología clínica, sí, la psicología clínica y de la salud principalmente, sin querer decir que no se pueda aplicar a otros ámbitos, pero pues es como en donde más la he trabajado y por ello me centraré más en eso. Y por último, pues hablaré de la formación y certificación, pues porque entiendo que hay muchas personas que de pronto les puede interesar saber cómo poderse certificar en este tipo de, pues, de actividades. Bueno, esta definición que yo les traigo es la definición que nos aporta la Asociación Internacional de Organizaciones de Interacción Humano-Animal. Esta es la institución por excelencia a nivel mundial que rige pues, a los diferentes grupos de investigación y a los diferentes profesionales que existen en el mundo que se dedican a las intervenciones asistidas por animales. Ellos definen las intervenciones asistidas con animales como aquellas intervenciones estructuradas y orientadas por objetivos que tienen como propósito obtener beneficios terapéuticos para los humanos, incorporando animales en los ámbitos de la salud, de la educación y en el ámbito social, por ejemplo, en los servicios sociales. Esta definición se recoge en una reunión que hicieron los miembros en el año 2014, sin embargo, esto se volvió a actualizar en el año 2018 para dar paso a la clasificación como tal de los diferentes grupos que existen dentro de las intervenciones asistidas por animales. Dentro del contexto histórico de las intervenciones asistidas por animales, es importante hablar pues, de la relación que nosotros tenemos con otros animales. Hace más de 14.000 años empezamos a hablar del proceso de domesticación y se han encontrado pues, restos de pinturas rupestres y demás que indican como esa interacción que tuvo el hombre con los lobos hace muchísimos años y eso ya como ciertas pinceladas con relación a un vínculo que es lo que de una u otra manera pues, facilita el poder hacer intervenciones asistidas con animales. En el año 1200, bueno, se hablaba de los perros, de la presencia de los perros en los templos de sanación en la antigua Grecia. En el año 23 después de Cristo se habla de Plinio el Viejo, que aportó o describía unos beneficios para la salud en compañía de los canes. Digamos que muchas de las intervenciones asistidas por animales, como vamos a ver en este breve recorrido histórico, está asociada principalmente a los perros. Sin embargo, hay otros espacios en los que no solo los perros pues, pueden participar. En el siglo XVI, el doctor Calcidus habla sobre la compañía de los perros como tratamiento para las personas enfermas. Este era un doctor de la guerra y precisamente habla un poco como qué aportes pueden dar los perros, porque eran las mascotas por excelencia, por así decir, a las personas que tienen algún tipo de enfermedad. En el siglo XVII ya se empieza a hablar un poco de la quinoterapia, ¿sí? Y se empieza a incluir al caballo como parte del tratamiento para personas con discapacidad en el continente europeo. En 1792, perdón, se encuentra el primer informe sobre la eficacia de las terapias con animales domésticos
en Inglaterra. Entonces vemos que el corte de los primeros documentos o los primeros atisbos que aparecen de intervenciones asistidas con animales nacen en el continente europeo. En 1867 se hablaba de zooterapia para personas con espectro autista y personas con epilepsia en Alemania. Luego, en el siglo XIX, aparece la terapia natural en Bélgica, que habla como de los efectos positivos que pueden tener las mascotas en ciertas personas, ¿sí? En 1944, los veteranos de guerra recibían asistencia para el tratamiento del estrés postraumático y este tratamiento era apoyado por la presencia de animales, principalmente el perro. En 1947, el doctor Samuel Ross fundó una granja de reeducación infantil cerca de Nueva York. En esta granja lo que hacían era tratar principalmente personas o, bueno, jóvenes adolescentes para, digamos, ayudarles a cultivar un poco los valores, ¿sí? Y estas personas que de pronto tenían dificultades con el orden público, pues poderse reeducar, como ya les mencionaba. Florence Nightingale era una enfermera que incorporaba las intervenciones en el tratamiento de soldados británicos heridos y en 1953, fecha que me parece importante que tengamos en cuenta, aparece como el primer antecedente de las intervenciones asistidas con animales, específicamente en psicología, a cargo del psicólogo Boris Levinson, quien propone la PET Therapy. Y esta está enfocada principalmente a la intervención de niños, como más adelante les voy a hablar. Bueno, en 1966, un músico ciego, Erling Starhall, funda un centro para las personas con discapacidad en Noruega. Entonces ya empiezan a hablarse también de otros cortes de intervención asistida con animales o de otro tipo de intervenciones que no necesariamente son la intervención asistida con animales, y ya se habla un poco de los perros o los animales de servicio. En 1970, nuevamente en la salud mental prima, y aparecen Samuel Corson y Elizabeth O'Leary Corson, quienes hablan de la presencia del perro para mejorar las relaciones en los entornos terapéuticos. Entonces, se empiezan a desarrollar diferentes documentos describiendo cómo la presencia de los animales pueden facilitar el rapport, por ejemplo. En 1974 se habla de un programa para reclusos con animales, principalmente perros, nuevamente. En 1977, Leo Bustad habla de la Fundación Delta o la Delta Society, que en estos momentos se conoce como Pet Partners y son los encargados de brindar ciertas directrices frente a la certificación de los perros de servicio, de los perros de terapia y de los voluntarios que quieran participar en diferentes gamas de las intervenciones asistidas con animales. En 1983 se crea PetSat Therapy para promover las visitas en hospitales por parte de animales y en otros centros de educación especial en Inglaterra, en Escocia y en Reino Unido, perdón. Y en 1992 se conforma la sociedad que define las intervenciones asistidas con animales. Entonces, luego de ver ese recorrido histórico, que como se dan cuenta, data desde hace mucho tiempo, los primeros fundamentos de las intervenciones, pues hablemos de sus componentes. Las intervenciones asistidas con animales tienen en principio 4 componentes. El primero de ellos son profesionales, certificados en su área de especialidad. Podemos tener profesionales de la educación, docentes, principalmente, o psicopedagogos o logopedas. Y por otro lado tenemos profesionales de la salud que están certificados en su profesión. Enfermeras, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y por supuesto psicólogos. Estos profesionales, por un lado, deben estar certificados en su profesión y por otro, deben estar certificados como expertos o técnicos en intervenciones asistidas con animales para poder ofrecer este tipo de servicios. De lo contrario, pues pueden pasar, entre comillas, por aficionados y de pronto obrar de forma incorrecta frente a lo que las intervenciones pues requieren. El profesional de la salud o el profesional en educación tiene una relación bidireccional con un guía o con un educador canino o del animal que vaya a participar de la intervención. Este educador debe igualmente estar certificado, por un lado, en adiestramiento, ¿sí? Y en manejo del animal. Acá vamos a centrar principalmente en los perros. Y también debe estar certificado en el manejo de perros dentro de las intervenciones asistidas por animales.
También contamos, pues, con un perro o animal de intervención. Los perros de intervención deben estar certificados para poder realizar las intervenciones. No se trata de que yo tenga una mascota que es bastante sociable, que tiene un comportamiento muy dócil y que de pronto puede facilitar algún tipo de intervención dentro de la clasificación de las que yo ya les voy a hablar y pues lo utilizo en la intervención que sea. No, debe ser un animal que esté certificado y quien, digamos, determina esas directrices, pues como les mencionaba, por un lado está la Delta Society, que ahora se llama Pet Partners, pero para países de habla hispana, pues al final voy a nombrar un poco cuáles son las organizaciones que nos pueden ayudar a eso. Sin embargo, en el modelo que de pronto no es tan estructurado, o no que no sea estructurado, sino tan radical, hay profesionales de la salud o profesionales de la educación que omiten la parte del guía o el adiestrador canino y son ellos quienes se encargan, entre comillas, como de ser juez y parte, ¿no? Entonces, además de ser los profesionales de su área, son también los que guían al perro dentro de la actividad o la intervención que vayan a realizar. Y finalmente, tenemos que tener pues, el elemento receptor, que son nuestros usuarios, consultantes, pacientes, las personas que van a verse beneficiadas de las intervenciones. Acá, tanto el perro como los profesionales son los que actúan de forma directa sobre el usuario. Como se dan cuenta, acá no hay una flecha relacional entre el educador canino y los pacientes, ¿sí? La interacción entre ellos pues, es indirecta, bien sea a través de los profesionales o del perro, pero la interacción directa siempre va a ser a través del animal de terapia y a través del profesional que está guiando la terapia, o la intervención, perdón. ¿Cuáles son las teorías y modelos que explican un poco los fundamentos de las intervenciones asistidas con animales? Wilson en 1984 propone el modelo y la hipótesis de la biofilia. ¿Qué dice esto? Es una tendencia innata a sentirnos identificados con la naturaleza y a relacionarnos con esta, ¿sí? Él era biólogo y él manifiesta que todos tenemos como ese, esa naturaleza a sentirnos atraídos por todo lo que está vivo y a querer tener una interacción con aquello que pues, nos despierta movimiento para identificarnos de pronto con la naturaleza en otros organismos. Esto está mediado por la evolución en los entornos naturales y tiene un recorrido importante. Y él manifestaba que tenían origen genético. Cuando yo hablo de la hipótesis de la biofilia, me encuentro que la BBC estaba desarrollando un proyecto muy bonito que de una u otra manera da mucho cuenta de esta hipótesis y es el proyecto que se llama The Real Happiness Project. Si ustedes buscan por internet, van a encontrar una serie de videos editados por la misma BBC de diferentes documentales que ellos han realizado en donde tratan de comprobar un poco la teoría diciendo que la naturaleza beneficia a los seres humanos con el simplemente hecho de pronto de verla o sentir que interactúa con ella. Entonces, han hecho algunos estudios pilotos con respecto a estos breves cortos de sus documentales y han arrojado pues unos resultados muy positivos sobre la ansiedad, sobre el estrés, sobre la fatiga, como estos cortos con diferentes situaciones que experimentan los animales o que muestran en la interacción con la naturaleza, pues tienen un efecto positivo sobre las personas que lo estamos presenciando. Entonces, si a alguien le interesa, pues puede buscar por internet The Real Happiness Project de la BBC. Luego, el concepto de One Health que proponen Heidegger y Betts en 2015 reconoce un modelo interaccional en donde dice que la salud de las personas, y ya estamos hablando específicamente del concepto de salud, dice que la salud de las personas está relacionada por un lado con la salud de los animales y por otro con su medio ambiente. Su objetivo es lograr resultados de salud óptimos gracias a la interconexión entre personas, animales, plantas y todo el ambiente común. Entonces, como se ve en la ilustración de la diapositiva, encontramos que si hay personas sanas, va a haber unos animales sanos y va a haber un ambiente sano y esto está en continua interacción. Entonces, es un modelo robusto, como de mucha solidez, en donde se trata de sustentar por qué la interacción con otros, principalmente animales y naturaleza, pues puede tener un beneficio para nosotros a la vez. Entonces, si todo lo que nosotros hagamos hacia afuera, pues de una u otra manera va a tener un efecto hacia nosotros. Y ahora, ¿cómo se clasifican las intervenciones asistidas con animales?
Acá digamos que voy a detenerme un poco más, voy a estar pendiente del tiempo para que no nos saltemos el espacio de preguntas. Y es, muchas veces pensamos que las intervenciones asistidas con animales solo es terapia asistida por animales. Y en realidad no es así, ¿no? Las intervenciones asistidas con animales se dividen, clasifican en 4 categorías. Tenemos por un lado la terapia asistida por animales, tenemos por otro lado la educación asistida por animales, que es distinta de la terapia. Tenemos el coaching asistido por animales, que fue un concepto que acuñó en el 2018 la Asociación Internacional de Organizaciones de Interacción Humano-Animal para clasificar pues, un nuevo ejercicio o una nueva aplicación de las intervenciones. Y por otro lado tenemos las actividades asistidas por animales. Entonces voy a ir de menor a mayor para que veamos un poco cómo se diferencia cada una. En las actividades asistidas por animales tenemos una interacción informal con unos objetivos definidos. ¿Qué quiere decir una interacción informal? Que si bien puede ser algo que se realiza de manera premeditada, no tiene que ser tan metódica como las otras clasificaciones que tenemos de las intervenciones, ¿sí? Y los objetivos acá son un poco más puntuales y alcanzables en el corto tiempo. Estas actividades se realizan principalmente con propósitos motivacionales, con propósitos educacionales o recreativos. En esta diapositiva yo les traigo unas fotografías que tomamos en el año más o menos 2012 en Bogotá, haciendo una actividad precisamente para los niños de la Fundación Sanar, que es una fundación que trabaja en Colombia para los niños con cáncer, en donde con la Fundación Momentos de Alegría, que es una institución, una ONG en Bogotá, que trabaja las intervenciones asistidas con animales en diferentes contextos, pues quiso ofrecer una actividad para mejorar precisamente esos procesos motivacionales en los niños con cáncer. Eso es algo que hicimos solamente un día, pero que nos ayudó a mejorar un poco su motivación, a facilitar una actividad recreativa para ellos, les ayudó mucho en términos de la interacción entre sus mismos compañeros y precisamente cómo sacarlos de esa normativa de su tratamiento y de las cosas puntuales de la fundación en la que ellos están, ¿sí? Entonces, estas son imágenes tomadas en ese día, en esa actividad. Los niños pues participaron de forma muy enriquecedora y pues de una u otra manera sí que su actitud se vio beneficiada posterior a que termináramos la actividad. Luego está el coaching asistido por animales. Acá hablamos ya de una intervención mucho más planificada, estructurada y con unos objetivos definidos. Como su nombre lo dice, pues debe ser dirigida por coaches certificados. Acá no lo puede hacer cualquier persona que no sea un coach, ¿no? El progreso deberá ser medido y registrado con una documentación profesional. Uy, perdón. Ya. El progreso deberá ser medido y registrado con documentación profesional que los coaches utilicen para evaluar el progreso de sus usuarios. Y esta intervención se centra en desarrollar el crecimiento personal del receptor, mejorar los procesos grupales, las habilidades sociales o el funcionamiento socioemocional. Luego tenemos la educación asistida por animales. Parecido a la anterior, debe ser planificada, estructurada y con unos objetivos definidos, pero esta tiene que ser dirigida por educadores o profesionales de la educación, como lo mencionaba inicialmente, por logopedas o incluso por psicopedagogos, ¿sí? Si la realiza un profesor en educación especial, entonces ya se considera de índole terapéutica, ¿no? Pero si la realizan otros educadores o profesionales de la educación, es solo de educación asistida por animales. Tiene como objetivos el desarrollo académico, las habilidades sociales de los estudiantes en el contexto educativo y la mejora del funcionamiento cognitivo según las tareas que los profesores se propongan trabajar con sus estudiantes. El progreso se debe evaluar y documentar según los documentos educativos o los documentos que los profesores utilicen para hacer este progreso. Puede ser en el rendimiento escolar. En cada periodo ellos pueden evaluar cómo se han visto mejorados ciertos procesos de sus estudiantes y hacer como medidas pre, durante y post para poder identificar algún cambio y atribuirlo específicamente a la intervención, a la intervención asistida con animales. Y acá también un ejemplo puede ser la promoción de la tenencia responsable de mascotas. Esto yo lo quiero resaltar porque en diferentes países, en
en el contexto educativo se ha empezado a incluir una cátedra precisamente para enseñar a los niños un poco de empatía frente a los animales, y también hay cátedras que se han empezado a desarrollar para enseñarle a los niños qué implica el tener una mascota y hacerlos responsables de otro ser vivo, ¿sí? No simplemente por el capricho de querer tener un animal, sino ya por lo menos una serie de directrices y características para poderlo hacer de una forma un poco más adecuada. En educación asistida por animales también se ha trabajado con la Fundación Momentos de Alegría. Hicimos una serie de sesiones en algo que se llama el proyecto, bueno, se llama porque creo que todavía lo trabajan, y es el proyecto Baldino. Este proyecto se originó con la intención de trabajar la prevención del matoneo en el contexto escolar. Más allá, más o menos hacia el año 2012-2013, cuando hubo este boom del bullying principalmente en los entornos educativos, pues vimos que de pronto a través de las intervenciones asistidas, en este caso la educación asistida por perros, pues podríamos trabajar algunas características para prevenir el bullying con otros, ¿sí? Y pues salieron unas sesiones muy bonitas en las cuales los niños pudieron desarrollar empatía hacia sus compañeros, reconocer de cierta manera defectos y virtudes para no matonear a sus compañeros, aprender a hablarse con respeto e interactuar con respeto, que era algo que nosotros tratábamos como de alcanzar, y pues se vio un avance positivo. Y por último, tenemos las terapias asistidas por animales. Nuevamente, es una intervención terapéutica, planificada, estructurada y con unos objetivos definidos. La dirigimos los profesionales de la salud o del ámbito social. Psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, trabajadores sociales, pueden participar incluso también médicos, enfermeras. Digamos que no es muy nombrado, no que no sea usual, sino que no es muy nombrado encontrar profesionales de la salud en el área de la medicina específicamente que trabajen dentro de las terapias asistidas, pero los hay. Entonces, pues los traigo a colación. Estos profesionales deben estar certificados y formados dentro de su práctica clínica, ¿sí? Entonces, acá es importante que si un psicólogo va a trabajar en las terapias asistidas por animales, pues que ojalá sea un psicólogo que tenga experiencia o que tenga estudios habilitados de psicología clínica o de psicología de la salud, pues para poder realizar este tipo de intervención. El progreso lo tenemos que medir siempre y siempre tenemos que registrar los avances. Y lo debemos hacer de una manera pre, durante y post para poder atribuir los cambios que esperamos alcanzar a la intervención del animal y no probablemente otro tipo de variables que quizás no se han contemplado. Y esas son algunas de las limitantes que a veces aparecen en el universo de las intervenciones asistidas. Y es precisamente como la sistematización del seguimiento de la intervención. Pero eso más adelante se los hablaré con más calma. Aquí nos centramos en desarrollar el funcionamiento físico a cargo de los terapeutas y los fisioterapeutas, el cognitivo a cargo de los psicólogos e incluso también neuropsicólogos, ¿sí? El conductual y el socioemocional de un usuario en específico, hablemos de un consultante, de un paciente o de un grupo poblacional. Entonces podemos trabajar con varias personas a la vez según la intervención que nosotros pues planeemos realizar. Aquí les traigo un poco sobre lo que hicimos con la Fundación Momentos de Alegría para personas con problemas generalizados del desarrollo en Chía, en Cundinamarca. Trabajamos con la Fundación Gotitas de Amor y la Fundación La Chabela. Teníamos una población un poco heterogénea, entonces a veces era, como por así decir, dificultoso planear sesiones altamente estructuradas, pero pues por lo menos logramos tratar de identificar unos indicadores para poder evaluar los avances en cada uno de los pacientes y de los participantes. E incluso trabajábamos objetivos grupales, que podía ser un poco más fácil también por las limitaciones de tiempo, para pues, mejorar ciertos procesos con ellos. Entonces, en la parte izquierda de la diapositiva, pues se encuentran imágenes de lo que nosotros hacíamos con algunos de los usuarios.
Trabajamos con ellos el desarrollo de autoconfianza, principalmente el desarrollo del autocontrol, para las personas que de pronto tengan la oportunidad de trabajar con esta población, saben que el autocontrol es algo importantísimo a trabajar con ellos, y al elemento vivo, en este caso el perro, pues nos facilitaba mucho el alcanzar ese objetivo. Entonces, precisamente por lo atractivo que resultaba para ellos. Entonces, en sí mismo el perro podía actuar como reforzador dentro de la terapia, y era algo importante porque nosotros lo utilizábamos a favor para desarrollar ciertas habilidades en nuestros usuarios. Y por otro lado, eh, hicimos unas sesiones también de terapia con los soldados heridos de las fuerzas militares de Colombia. Acá estaban los soldados del ejército, los soldados de la Armada y los soldados de la Fuerza Aérea, que habían resultado pues, heridos en diferentes situaciones pues, de combate. Y nos dieron la posibilidad de hacer unas sesiones con ellos y pues vimos unos resultados también muy bonitos. Logramos fomentar el trabajo en equipo, logramos disminuir ciertas características relacionadas con la ansiedad y con la hiperactivación, consecuencia de la situación pues traumática que habían vivido en el contexto de combate. Fomentamos el vínculo, que eso era algo también importante para poder recuperar un poco las habilidades sociales que se vieron trastocadas. Entonces hacíamos ejercicios de confianza y pues por otro lado tratábamos de brindarles bienestar con la simple presencia del animal de terapia en el contexto en el que se encontraban. Entonces, yo pongo acá la foto que aparece con el soldado en silla de ruedas y Merak, un perro de terapia fantástico, que en esos momentos nos ayudó a trabajar con los soldados. Y pues yo creo que esta foto reúne mucho como la implicación que puede tener este vínculo y este tipo de intervenciones en la vida de una persona. Bueno, esto es un breve resumen de las intervenciones asistidas por animales. Entonces, tenemos la clasificación de las actividades asistidas, las terapias asistidas y la educación asistida. Bueno, esto lo encontramos en un manual muy bueno que existe de intervenciones asistidas con animales, desarrollado por el Dr. Fine. Y justamente acá, digamos como que contextualiza cuáles son los elementos de cada una. Pero pues es un breve resumen de lo que ya les he mencionado. Bueno, mucho ojo a esto. Muchas veces las personas pensamos que los perros de servicio o los animales de servicio son animales de intervención asistida. No. Los perros de servicio son perros entrenados para trabajar de forma individual con un usuario que tiene una limitación o una discapacidad puntual. ¿Sí? Este perro ha sido educado y adiestrado para cubrir las necesidades de esa persona puntual. Por tanto, es un perro con una función específica, ¿sí? O es un animal con una función específica y se diferencia de los animales de intervención que tienen un abanico un poco más amplio de, no quiero que suene feo, pero de pronto de utilidades o de posibilidad de implementarse dentro de las intervenciones, ¿sí? Entonces, los perros que vemos a veces en la calle para personas invidentes o de pronto personas que tienen epilepsia o personas que los utilizan para la diabetes para que les ayuden a identificar el momento puntual en que deben inyectarse la insulina, o estas personas, como mencionaba, que tienen epilepsia, el perro puede identificar el momento en que una crisis epiléptica se viene para poder avisar a su persona que debe empezar a actuar frente a esa situación. Estos son animales de servicio, no animales de intervención. Como los eslogan que les pongo abajo, son organizaciones que se enfocan en el entrenamiento de esta clase de animal. Aquí en España está la Fundación 11 de Perros Guía, es una fundación, pues, como quien dice, quien manda la batuta frente a esta especialidad. Y en Colombia está la Fundación Colombiana para el Perro Guía. Entonces, pues, a quien interese puede revisar un poco como las directrices de estas instituciones para pues, informarse más a profundidad. Bueno, hablemos ya puntualmente de las intervenciones asistidas en psicología. Como les mencionaba en el contexto histórico, el nombre de Boris Levinson es importantísimo para nosotros. ¿Por qué?
Porque aquí aparece ese colega con su perrito Jingles, ¿sí? Y ellos dos empezaron a identificar que la presencia de un perro en contextos terapéuticos tenía un impacto positivo sobre la población objetivo de Boris, que eran los niños. Entonces, él empezó a trabajar diferentes estudios para identificar cómo la pet therapy o la pet psychotherapy o la psicoterapia de mascotas podrían ayudar a los problemas del comportamiento de los niños. Y encontró que dificultades de pronto de disregulación, ¿sí? De autocontrol, incluso de socialización y otras características en los niños, cuando se trabajaban solos, tenían un avance distinto que cuando Jingles aparecía en el contexto terapéutico. Entonces, él nos da como un marco para empezar a abordar esta clase de escenarios. Y posteriormente, pues, publica su texto, Pet Oriented Child Psychotherapy, en donde pues describe como todos los fundamentos de su modelo terapéutico. Luego, perdón, ya de forma un poco más contextualizada, tenemos al Dr. Aubrey Fine. Aquí lo vemos con sus dos perros de terapia. Él en estos momentos es como la autoridad mundial en términos de la psicología y las intervenciones asistidas con animales, porque gracias a las diferentes ediciones de su manual, él brinda como las directrices y los elementos que como profesionales de la salud debemos tener en cuenta al momento de dedicarnos o pretender abordar esta clase de intervenciones. En esta quinta edición del manual, él reúne, digamos, como muchos estudios y los aportes de diferentes investigadores para describir cuáles son esos elementos que como psicólogos necesitamos tener en cuenta dentro de la terapia asistida con animales. Y él se enfoca principalmente en eso, en la terapia asistida con animales, y describe más o menos en diferentes capítulos en qué contextos se puede aplicar y bajo qué argumentos, ¿sí? Y a su vez, que es algo que me parece importantísimo rescatar de este manual, tiene muy en cuenta a nuestro mediador en la terapia, que es el perro o el animal de terapia. Y propone una serie de lineamientos para no descuidar a ese otro elemento vivo que también se puede ver beneficiado o afectado por la terapia o el tipo de intervención que nosotros pretendamos realizar. Los alcances de las intervenciones asistidas o la terapia asistida con animales en psicología y en salud mental. Primero, nos ayuda a construir una buena relación terapéutica. Esto en el contexto de una terapia en la cual a la otra persona le gusten los animales. Nosotros como terapeutas también debemos ser responsables. No se trata de decir, como yo hago terapia asistida con animales, entonces voy a de entrada usar mi perro de terapia para construir una relación terapéutica con mi usuario, porque probablemente puede tener un efecto adverso. Entonces, es necesario siempre hacer una buena anamnesis para saber que no hay dificultades previas del usuario para la interacción con animales. Y en ese sentido, luego de esa evaluación, podríamos incluir acá el animal de terapia. Y sí que nos ayuda a construir un buen reporte. Fomenta el insight por parte del consultante. El perro, de cierta manera, o el animal de terapia, nos ayuda a hacer diferentes ejercicios de modelamiento, ¿sí? Y por así decirlo, como de proyección de ciertas cosas, según la problemática que queramos trabajar con nuestro consultante. Por lo tanto, a veces ser muy directivos dentro de una sesión puede funcionar dependiendo del perfil de nuestro paciente, pero si nosotros hacemos un cambio de roles y facilitamos que también el consultante participe de pronto de una manera directiva, puede identificar aquellas dificultades que él no ha logrado identificar en sí mismo que necesita trabajar. Y eso es lo que nosotros llamamos el insight, como ese darse cuenta o el comprender un poco como sus propias dificultades a través de la proyección de esas situaciones problema, por así decirlo, en escenarios que nosotros podemos construir con nuestro animal de terapia. Contribuye a mejorar las habilidades sociales. En niños esto funciona increíble,
porque en la mayoría de niños, a menos que hayan vivido una situación traumática con un animal, eh, siempre, o bueno, la mayoría de las veces, los animales de terapia les llama mucho la atención, ¿sí? Y apoyándonos un poco acá en la hipótesis de la biofilia, hay una tendencia innata en ellos por interactuar con eso que no es humano. ¿Mm? Entonces, si tenemos un niño que es bastante introvertido, que no interactúa con sus compañeros, y de pronto lo ponemos a participar de una intervención en donde aparece un perro y resulta que a ese niño le gustan los perros, pues precisamente por la motivación que le despierta este elemento vivo, pues va a tratar de interactuar para enterarse un poco más del animal. Y ahí podemos empezar a sacar a ese niño de su eh, estado tan introvertido y construir o desarrollar mejores habilidades sociales en él. Mejora mucho la autoconfianza, ¿sí? A ver qué tal el tiempo. Bueno, sí. Mejora mucho la autoconfianza. ¿Por qué? Porque los animales no critican. ¿Mm? Y muchas veces en el contexto terapéutico es algo que a las personas nos da miedo cuando vamos al psicólogo o a cualquier profesional de la salud. Y es de pronto encontrar una crítica o un juicio. Los animales, las personas que tenemos mascotas lo sabemos, no nos juzgan, ¿sí? Y muchas veces nosotros les contamos cosas que nos están pasando y ellos nos miran con una mirada neutra, e incluso una mirada compasiva, por así decir. ¿Mm? Y no encontramos juicios ni contextos de valor en donde nos sintamos criticados. Eso ayuda a facilitar, a mejorar un poco la construcción de autoconfianza. Podemos modelar comportamientos específicos. ¿Mm? Fomenta la expresión de emociones y es algo buenísimo porque como no aparece una crítica frente a la queja que yo estoy dando ante un problema, pues puedo, como quien dice, desahogarme sin temor a que de pronto alguien me critique. Mejora la confianza y la sensación de seguridad en el entorno terapéutico. Muchas veces, y esto es algo que se ha demostrado en las investigaciones, en espacios terapéuticos, por ejemplo, en odontología, donde se encuentran acuarios en la sala de espera previo a la entrada o a la visita con el odontólogo, se ha encontrado que los usuarios refieren menor activación, menor ansiedad que en esos consultorios odontológicos donde no hay peces. ¿No? Entonces, la presencia de un elemento vivo ayuda a tranquilizar mucho a la persona. Esto es algo que los animales, pues, afortunadamente nos pueden aportar. Y actúa como recompensa en sí misma para determinados comportamientos. Esto es algo más, que más adelante les voy a profundizar. Bueno. Sin embargo, esto no se hace a la topa tolondra. ¿Mm? Acá tenemos que tener una serie de recomendaciones o aspectos a la implementación de la terapia. Por un lado, los animales deben tener un temperamento estable. ¿Mm? Hay diferentes variables que pueden mediar para que utilicemos un animal de terapia en ciertos contextos y en otros no. Su raza, su temperamento, su historia previa, ¿sí? Son tres características que van a definir qué tan efectivo puede ser un animal en una sesión o en otra, o en ninguna, o en todas, ¿sí? Entonces necesitamos un perro que ojalá sea estable, porque las sesiones de terapia son variables, según los objetivos que nosotros vayamos a trabajar. Y en esa medida, cuando tenemos un perro estable, pues nos podemos aventurar a trabajar diferentes situaciones versus un perro que de pronto tiene un temperamento inestable y nos puede resultar peor la cura que la enfermedad. Deben ser tranquilos, amables y disfrutar de estar con las personas. No nos sirven animales temerosos, ¿sí? Animales que no han tenido interacción con elementos que antes no habían interactuado, de pronto pueden reaccionar muy mal en la terapia. Por eso, la interacción con otros es importante. Si mi perro interactúa muy bien conmigo, pero no interactúa bien con la visita, pues no es un perro candidato a terapia, ¿sí? Y si mi perro de terapia interactúa muy bien conmigo y de pronto con el coterapeuta que yo tenga, pues está muy bien, pero acá vamos a actuar también frente a desconocidos y necesitamos un perro que tenga esa habilidad, ¿sí? Estarán expuestos a imágenes, sonidos y olores inusuales. Por tanto, debe haber una desensibilización a todo ello antes de implementar perros en contextos terapéuticos. Un perro en un escenario hospitalario, por ejemplo, se va a ver enfrentado a batas, ¿sí? Una bata de médico que probablemente en casa uno no ve, pero
no solo una, muchas. Se va a ver enfrentado a nuevos olores, se va a ver enfrentado a una silla de ruedas, a nuevos sonidos, a mucha gente. Si no tenemos a un animal desensibilizado ante esas características, probablemente no es muy recomendable implementarlo en una terapia. Los perros deben estar atentos y seguir las instrucciones del terapeuta o guía. Si un perro que queremos implementar dentro de una terapia se nos distrae, eso nos puede costar la efectividad de la terapia. Entonces también tenemos que ser unos buenos adiestradores, o nuestro terapeuta guía debe ser un muy buen adiestrador para lograr focalizar la atención del animal y que ésta se mantenga en el escenario que nosotros necesitamos. Debe ser capaz de recuperar el autocontrol después del juego o la excitación. Muchos perros, y le pasará de pronto a las personas que tenemos mascotas, cuando nos ponemos a jugar con ellos, después nosotros nos calmamos y nuestro animal sigue súper excitado y quiere más y más y más y más. Vale, algo así puede pasar en terapia, ¿por qué no? Podemos utilizar estrategias de juego para alcanzar objetivos, pero también tenemos que tener la certeza de que nuestro animal terminado el juego se va a regular. O de lo contrario, de pronto podemos generar un inconveniente. Poder permanecer quietos y en silencio durante periodos prolongados. El perro es un elemento mediador dentro de la terapia, pero no podemos olvidar que la terapia es dirigida por el profesional de la salud. ¿Sí? El perro no la va a dirigir. El perro nos va a facilitar ciertas cosas, pero no va a ser quien dirija la terapia. Por tanto, va a haber momentos en que el perro va a estar, pero a la vez no va a estar. Y en esa medida necesitamos que de verdad actuara como si no estuviera para poder continuar con ciertas cosas que de pronto su presencia nos ha ayudado a derribar. Porque si no logra estar quieto, de pronto puede generar interrupción en lo que nosotros buscamos. Todos estos animales tienen que tener certificación en obediencia y cumplir con los estándares de cada país. Yo acá no pongo unas directrices específicas porque es que cada nación es diferente, ¿sí? Y en esa medida depende mucho del contexto en el cual nosotros nos vayamos a desenvolver. Pero en principio lo ideal es que sean perros adiestrados y que tengan esta certificación. Luego, siempre tenemos que proteger al animal en la intervención. Les decía previamente, a veces nos centramos solo en las intervenciones asistidas por animales, son para personas. Yo ya no soy tan firme convencido de eso, porque igual las personas tenemos un efecto también sobre esos animales y debemos como profesionales de la salud garantizar tanto el bienestar de nuestros usuarios como el bienestar del animal, que va a ayudarnos en la terapia. Si yo voy a arriesgar la seguridad de mi animal porque tengo un paciente con unas características muy agresivas, pues es un animal que yo no voy a poner en terapia. O sea, siempre mi animal tiene que ir por delante de pronto de mi paciente, ¿sí? Porque el perro finalmente nos va a facilitar algo, pero no tenemos que hacer que su bienestar nos cueste solo por eso que él va a facilitar. Entonces, si hay una situación muy estresante para él, lo tenemos que retirar. Porque se nos puede salir de control la sesión y podemos embarrarla pues, de una forma considerable. Deben haber pausas. Lo más recomendable es que no se hagan sesiones mayores a 45 minutos cuando se hace terapia asistida con perros o con animales en general. Entonces deben haber descansos para poder disminuir los niveles de activación en el perro y proporcionar unos momentos que sean más reforzantes para él. Siempre tenemos que tener agua fresca. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas necesidades diferentes a nosotros y ellos deben tener a disposición pues esos elementos para poderse autorregular. Siempre tiene que haber aseo pre y post intervención. Y acá ahora tenemos la situación sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial, que ha puesto un poco más rígidas esas directrices, ¿sí? Entonces, si previamente teníamos que asegurar que es un perro que esté libre de alergias, que esté libre de enfermedades, que esté libre de infecciones o situaciones zoonóticas que puedan afectar a nuestro usuario, pues ahora con toda la situación sanitaria que vivimos por el coronavirus, pues se han puesto un poco más estrictas estas características y los perros sí que pueden seguir haciendo terapia, pero tenemos que adaptar esas terapias a la pandemia.
Y en el entorno de terapia siempre tenemos que establecer un espacio seguro y lejos de cualquier estimulación para el momento en el que necesitamos que el perro permanezca presente, pero no intervenga de forma tan directa como de pronto lo ha hecho en otros momentos. En este sentido, tenemos que asegurar, para resumir, que el bienestar de mi perro va a estar mediado por estos 5 dominios. ¿Sí? Mellor y Reid en 1994 proponen los 5 dominios del bienestar animal. Ellos hablan de 4 dominios físicos o funcionales, que son la salud, la alimentación, el ambiente y su comportamiento, y cómo estos 4 dominios tienen un efecto sobre la esfera mental o las características emocionales del animal. Y este dominio mental o el estado emocional va a estar mediado por los 4 previos, porque según las experiencias positivas o negativas va a haber una mejor o peor construcción de esa experiencia emocional. ¿Sí? Si logramos que los 4 estados funcionales en la base estén equilibrados, muy seguramente vamos a tener un estado mental de nuestro animal de terapia equilibrado. Pero si hay desajustes abajo, es esperable que arriba también lo haya. Ahora, antes de usar las intervenciones asistidas en psicología, nos debemos preguntar, uno, ¿qué beneficio este puede brindar a los consultantes? No es usar a un perro por usarlo, porque es que yo creo que de pronto esto me puede funcionar. Vale, pero ¿por qué? Sí. Si yo no utilizo al perro en terapia, ¿puedo obtener los mismos resultados que utilizándolo? Porque si los puedo obtener, bueno, debo hacer un balance, porque es que las terapias implican también un costo mayor. ¿Mm? Por el desplazamiento del animal, por la preparación del espacio de terapia, ¿sí? Por de pronto los permisos y la clase de registros que se deben implementar, debemos también ser eficaces. ¿Mm? Y en esa medida, si yo puedo garantizar los mismos resultados en el mismo tiempo, sin necesidad de implementar la intervención asistida con animales, pues me lo planteo. ¿Qué beneficios aportarán los animales en la intervención clínica? ¿Mm? Si yo ya dispongo de un abanico de estrategias de intervención, ¿cómo el perro va a potenciarlos? Porque si no va a hacer nada, entre comillas, simplemente como servir de bálsamo, tengo que evaluar, ¿sí? Por otro lado, ¿cómo se pueden incorporar las estrategias dentro de esa intervención planificada? Los psicólogos estamos formados en diferentes modelos. Mi modelo debe ser susceptible de poder permitir o ser flexible en la participación de un animal de terapia. Si yo como profesional no tengo esa flexibilidad, pues va a ser difícil ajustar mi enfoque a la intervención con el animal. ¿Y cómo necesitará el profesional adaptar su enfoque para incorporar las intervenciones? Pues es un poco de lo que les mencionaba ya. Bueno, ¿qué aplicaciones tienen las intervenciones asistidas con animales en psicología? Por un lado, podemos atender problemas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de regulación emocional, como les mencionaba. Muchas veces en niños, principalmente, que es donde más se ha investigado, los perros ayudan bastante en ejercicios de autocontrol. Y eso, lógicamente, está mediado por diferentes mecanismos de regulación emocional. Entonces, aquí podemos tener efectos positivos. Problemas del estado de ánimo, depresión, tristeza. O sea, partamos de la tristeza como base hasta ya a un estado clínico un poco más avanzado como la misma depresión. El perro puede facilitar que no lleguemos a una depresión cuando se empiezan a identificar momentos de tristeza constantes. Por ejemplo, a través de estrategias de activación conductual, ¿sí? Dado que muchas veces cuando entramos en un estado de tristeza constante para desarrollar de pronto ya una depresión, pues empieza a haber un descuido de todo lo propio. Sin embargo, gracias a la empatía que de pronto en ciertos contextos, sea en el contexto de casa, si yo tengo una mascota, o de pronto ya en un contexto terapéutico específico, como hay otro por el cual yo me debo preocupar, pues de una u otra manera la motivación hace que yo tenga que actuar para beneficio del otro y eso va a tener un efecto indirecto sobre mí en términos de beneficio. Entonces, una persona deprimida sabemos que conductualmente está muy... Acá la intervención la podemos enfocar en estrategias de activación para que la persona pueda pues, recuperar ciertos patrones
ciertas rutinas que de pronto se han visto afectadas. Como les mencionaba, algo como lo que hacemos con la Fundación Momentos de Alegría, pues la prevención del bullying en el contexto escolar. En los problemas generalizados del desarrollo en el espectro autista es donde más se ha focalizado la terapia asistida, pues porque es gracias a lo novedoso de los animales, pues facilita que la atención de las personas que tienen algún tipo de problemática relacionada con estas características, pues se vean más beneficiadas. En Colombia también se ha empezado a trabajar un poco sobre los problemas neuropsicológicos, que es un campo pues, relativamente nuevo, y hay un colega que lo empezó a trabajar de forma casi que pionera y pues se han encontrado efectos positivos. En los problemas familiares también se ha podido, en contextos de problemas familiares se ha trabajado la terapia. En problemas judiciales se ha identificado que la presencia de los perros, en casos de niños principalmente, que han sido agredidos o que han sido maltratados, facilita la expresión de testimonios, ¿sí? Entonces, esto se hacía en otros contextos con peluches, pero la presencia del perro o del animal de intervención facilita que haya un testimonio un poco más genuino y que el niño sienta, o la persona agredida, pues sienta la facilidad de poderse expresar. Y también se ha hecho trabajos con presos en las prisiones, con intervenciones asistidas con perros, para hacer un proceso reeducativo, para hacer un proceso de reinserción, ¿sí? Para poder, digamos, incluso brindar algún tipo de actividad distinta dentro de lo que el contexto judicial, pues, le limita a las personas que están privadas de libertad. En contextos de maltrato, en estrés postraumático se ha trabajado muchísimo, principalmente en veteranos de guerra, en soldados, como les mencionaba, como lo que hicimos en Bogotá, o con las personas de crisis, perdón. La aplicación de la terapia asistida ha mostrado beneficios grandísimos, entonces a quienes estén interesados yo los invito si quieren a revisar la literatura, porque hay muchos estudios, no me puse a traer pues todos los estudios que hay porque pues no me daría la charla, pero hay mucha literatura al respecto y es bonito leer como el impacto que tiene frente a esta clase de problemáticas. Para la reducción de estrés, acá se han visto beneficios principalmente en el contexto universitario para los estudiantes en momentos previos a los exámenes, la presencia de los perros como actividad, más como terapia, pero principalmente como actividad, ayuda a disminuir los niveles de activación cuando ellos tienen ya pues su tiempo de parciales. Esto se hizo en Canadá a través de Pet Partners y fue una investigación muy bonita. Y ahora también en términos de seguridad laboral, en contextos organizacionales también se ha visto que el llevar al perro al trabajo, ya de forma más informal, no en contexto terapéutico puntualmente, pues facilita también la reducción del estrés en este entorno. En el adulto mayor, lo que hay es infinito y el impacto de las intervenciones es súper bonito. En hogares de adultos mayores se ve como ciertas actividades facilitan que las personas mayores pues tengan un nivel de activación conductual, un nivel de actividad, un nivel de interacción, incluso un ejercicio de sus procesos cognitivos mucho más eficaz que sin un elemento vivo como el perro. En cuidados paliativos también se ha investigado bastante, principalmente en el contexto hospitalario. Se ha trabajado sobre situaciones de pacientes oncológicos, sobre pacientes con VIH, pacientes que incluso están aislados en diferentes pabellones de los hospitales, pero pues acá se tienen que cumplir unas características pues puntuales, no podemos saltarnos como las directrices de cada institución de salud. Y también en duelo. En duelo también se ha visto como la eficacia de las intervenciones. Entonces, como ustedes verán, en todos los contextos en que un psicólogo clínico y de la salud puede actuar, ahí también hay cabida para un animal de terapia. ¿Cómo se pueden abordar las intervenciones asistidas con animales en psicología? Yo les traigo el modelo de CETAC. ¿Sí? Fraser Ristol y Eva Dominic aquí en España desarrollaron CETAC hace mucho tiempo y son pioneros en las intervenciones asistidas con animales dentro del contexto hospitalario. Y en Barcelona
ellos trabajan mucho con su modelo en donde se enfoca principalmente en 4 características, o en 4 dimensiones. Yo aporté una porque no aparece en sus manuales, que son el área psicomotriz, el área sensorial, el área social y el área cognitiva. Sin embargo, para profundizar un poco en términos de salud mental y psicología, también cabe utilizar sus recomendaciones dentro de la parte o el aspecto emocional y afectivo. ¿Cómo lo hacen? Entonces, hay una estructura en la cual primero se describe una actividad, ¿sí? Que nos puede servir para una sesión de terapia. Esta actividad está desarrollada, o mejor dicho, dirigida, perdón, por un objetivo o una intención en general. Tiene una descripción y unas posibles variaciones. Luego, se enfoca sobre cuáles son las áreas a trabajar, dentro de las 5 que le mencioné, las 4 que son de ellos, ¿sí? Se describen cuáles son los materiales o las pautas para esta actividad. Es como una guía. Hay unos dibujos representativos, que la verdad es muy bonito. Y luego una historial de seguimiento, que nos permite decir cómo se desarrolló la actividad. Y pues acá encuentran en la imagen el manual. Entonces yo se los recomiendo a las personas que estén interesadas, lo pueden buscar, lo venden por internet. Y ya para finalizar, entonces, muchas veces cuando hablo de intervenciones asistidas, me preguntan, bueno, y si yo quiero profundizar en esto, pues ¿qué tengo que hacer? Primero, prepararse. ¿No? Prepararse y certificarse. En Colombia, la Cruz Roja tiene el Centro Canino de Formando Ciudadanos Ejemplares. Allí podemos llevar a nuestros perros, uno, para que hagan las clases de adiestramiento y poderlos certificar. Y por otro lado, también tienen un diplomado en terapias o intervenciones asistidas con animales y ellos pueden otorgar esta clase de certificaciones de experto o técnico. Y en Medellín existe la Timos Bocalán, que también tienen como unas directrices similares a las del Centro Canino de la Cruz Roja. Y ya a nivel mundial está pues la Delta Society, que ahora se llama Pet Partners, que son los que, digamos, en Norteamérica ofrecen las directrices generales bajo las cuales uno debe pues certificarse, ¿sí? En principio, yo invito mucho a las personas a que lean en qué consisten las intervenciones en general. No se trata simplemente de que yo tenga una mascota muy bonita y la voy a empezar a implementar, porque como les decía, esta es una situación bidireccional. Y a veces de pronto lo que nosotros hagamos en terapia puede tener un efecto bueno o malo sobre nuestro animal de terapia. Y como decía la hipótesis de la biofilia, estamos interactuando con elementos vivos. Por tanto, pues también debemos cuidarlos, porque así como propone el concepto One Health, pues nuestro bienestar va a estar mediado por el bienestar de todo lo que nos rodea. Y si tenemos un perro o un animal de terapia, pues tenemos que garantizarle su bienestar también. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharme. Entonces espero que me empiecen a plantear las preguntas que ojalá sean hartas o que el tiempo nos dé para que sean hartas. Listo, muchísimas gracias. Y pues ahora vamos a abrir sesión a la ronda de preguntas. Entonces, pues las preguntas las pueden escribir en el chat y yo las voy a ir leyendo. Entonces hay una pregunta de Juan Carlos Riveros que es así. ¿Cómo es el panorama de las intervenciones? Hay 4 preguntas. Y la primera es, ¿cómo es el panorama de las intervenciones asistidas por animales en Colombia? Es decir, ¿en el país existe certificación de animales para este tipo de intervenciones? ¿Quiénes se encargan de ello? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, además de perros, ¿qué otros animales suelen emplearse en intervenciones asistidas por animales? Perfecto, pues profe, muchas gracias por la pregunta. No sé si de pronto me adelanté un poco a ella con la última diapositiva, pero pues en Colombia, lo que les decía, está la Cruz Roja y está Fundación Bocalán y Latimos, que ellos dan la posibilidad de certificarse. Se han empezado a implementar diferentes programas como diplomados inicialmente en intervenciones asistidas con animales para darle a la gente la posibilidad de titularse como técnico o experto, ¿sí? Pero primero hay que certificar al animal que queremos utilizar en terapia y para eso pues está la Cruz Roja y está
Latimos y Fundación Bocalán.